Dios le bendiga y les guarde, amada iglesia. El tema que tenemos para hoy es armas espirituales que se usan en la guerra espiritual. Pero primero vamos a ver qué es guerra espiritual. Vemos que la guerra espiritual es una lucha constante entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿Con quién es nuestra lucha? Con ese mundo espiritual, con las tinieblas. Con Él es nuestra lucha. Y vamos a ver un ejemplo, porque aún en la palabra del Señor en la Biblia nos da ejemplo de que ellos, los cristianos, no fueron nada. Ellos también tuvieron guerra, lucha, esta lucha que era aquí espiritual. Pero con un ejemplo que está mucho mejor, un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aún siendo lo mismo, también tuvo luchas espirituales. Y vamos a ver. En el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo del 21 al 23. Mateo, capítulo 16, del versículo 21 al 23. Dice, allí es cuando Jesús está anunciando su muerte. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Explicándole a los discípulos las cosas que iban a acontecer. Recuerden que el Señor Jesús vino con un propósito a este mundo. Vino físicamente en carne y hueso. ¿Cuál fue el propósito? Morir en la cruz del Calvario. Ese fue el objetivo. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros, para redimirnos de toda maldición de la ley, pagar un precio por él, dando su cuerpo, su sangre, y ese pago era para libertarnos a nosotros. O sea, que no podía evitar eso, porque ese fue el propósito, porque él vino hacia la tierra. Pero aquí vemos a Pedro, en el versículo 22 dice, entonces Pedro, después que él viene y empieza a explicar eso, viene Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué es reconvenirle la palabra? A reprenderle. O sea que Pedro tomó al Señor Jesucristo, lo tomó aparte y empezó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea que está diciendo, no, que eso no ocurra, como tú vas a morir. Estoy parafraseando, ¿no? No, tú no puedes dar tu vida, no, tú no puedes morir, no, eso no puede pasar. Pero recuerden que eso era el propósito de Dios. O sea que era la voluntad de Dios de que el Señor muriera y después resucitara. Pero Pedro empezó a reprender. Entonces vemos en el versículo 23, el Señor Jesús, pero él volteándose, o sea, el Señor Jesucristo, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense, se volvió que Pedro le estaba diciendo que no tenía que morir. Él se volvió y le dijo, apártate delante de mí, Satanás. No le dijo Pedro. Se supone que tenía que decirle Pedro porque tú estás diciendo eso. Apártate de mí, no digas eso, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Quién era Pedro? Era uno de los discípulos. Estaba con Jesús igual que los demás discípulos todo el día, noche, todo. Porque el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, escogió a los 12 para instruirle, para enseñarle. ¿Qué era lo que le enseñaba? Ellos estaban aprendiendo a predicar, a liberar, a sanar. Ellos estaban observando que al mismo tiempo el Señor les estaba instruyendo a enseñar. ¿Por qué? Porque recuerden que era la comisión. Cuando al Señor Jesucristo le tocaba irse, aquí iban a quedar los apóstoles. Ellos tenían que quedar entrenados. ¿Ves que es como una carrera? Y después los apóstoles tenían que entrenar a otros para que cuando ellos, acuérdense que aquí en la vida todo el mundo tiene su fecha de venida. Cuando ellos partieran de la tierra, iban a quedar otros
Eso es como decir un evangelio a medias. ¿Por qué un evangelio a medias? Porque todos estamos claros que los problemas no faltan. Los días malos siempre están allí. Entonces vamos a necesitar oración de guerra. Necesitamos reprender. Necesitamos ir en contra de las tinieblas. Porque si nos quedamos así, de las tinieblas no van a ver todo, imagínense. No podemos ni avanzar ni nada. Entonces necesitamos, eso se necesita. Entonces vemos, en la segunda parte de ese versículo, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. En la segunda parte dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando se habla de estos términos, estamos viendo que están hablando aquí de una jerarquía demoníaca. Entonces, esa jerarquía demoníaca vemos que opera, que está en el mundo espiritual, pero está de alguna manera influenciando en el mundo físico. Aunque está en el mundo espiritual, no lo vemos, pero está influenciando en el mundo físico porque lo mismo en Pedro. Hay un espíritu, Satanás, hay espíritus que se llaman así Satanás. Y al Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No era Pedro, pero él, como tiene discernimiento, le habló fue al espíritu que estaba dentro de Pedro. Y él no tuvo miedo ni le dio pena que Pedro se va a sentir mal, pero no aprendió de frente. Porque eso sí tenía el Señor Jesucristo, que era claro. Cuando alguien era hipócrita, ¿qué le decía? Se volvió al y no estaba diciendo mentiras. Estaba diciendo una verdad sobre lo que el Señor Jesucristo era así directo. Y decía sinceramente las cosas de Dios. Él era así. Entonces ahí estaba reprendiendo a Satanás. O sea que un espíritu estaba dentro de él. Entonces estamos viendo que si los espíritus sí entran en los cristianos. Sí entran. Porque Pedro era del pueblo de Dios. Y él era un discípulo. Entonces si entra un cristiano, ¿cuánto imagínense ustedes? Si entra un cristiano, ¿qué quedará de nosotros porque somos cristianos? Imagínense una persona que no es cristiana. Con una razón porque anda en pecado activo, porque anda haciendo las cosas, eso es algo normal. Y entender eso nos va a ayudar a entender muchas cosas. Nos va a ayudar a no estar perdidos, nos va a ayudar a no estar en el mundo que el enemigo no quiere mostrar la mente. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que estamos en el espíritu. Porque tú sabes que el enemigo es el que está levantando, el enemigo es el que quiere destruir. Tú sabes que el enemigo. Si la persona no hubiese, si Pedro no hubiese allí ese espíritu, él no hubiese hecho eso. Pero ¿quién habló a través de Pedro? Y aquí nos está mostrando que a veces una persona tiene problemas, y a veces esa persona hiere, dice cosas terribles, y a veces no es la persona. Es el espíritu que está en la persona por aquí lo mismo. Que él dijo que eso no te acontece, que eso no te pasa. Y o sea, él estaba diciendo algo que era contra la palabra, porque el objetivo de Jesucristo era morir en la cruz. Era algo que venía de Dios. Y él estaba deseando, diciendo que eso no pasara. Entonces, ¿quién estaba hablando a través de Pedro? El enemigo. Porque el Señor le dijo, apártate de mí. Se le estaba hablando a Satanás que estaba delante de mí. Apártate de delante de mí, Satanás. Se lo estaba diciendo. O sea, él estaba hablando directamente del espíritu que estaba dentro de él. Entonces aquí vemos que muchas veces, cuando se nos ofende, cuando nos dicen algo que para herirnos, para dañarnos, tenemos a veces que aprender a discernir y tener en mente, somos demonios que están allá adentro. Son esos espíritus que están ahí operando, que quiere oprimirme, que quiere hacerme sentir mal, que quiere ponerme por el piso, que quiere, pero no lo va a lograr. Porque en mí está el Señor, Padre, ten misericordia, Señor. Padre, digna de tu misericordia, toca, Señor, que tú puedas cambiar cada uno de sus corazones. Esa es la manera de guardar nuestros corazones. Cuando uno intercede y ora a favor de la persona que está aceptando. Así es que se guarda, dice, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón, porque vendrán a la vida. Entonces esa es la clave. Cuando ustedes le dan daño de alguna manera, con palabras, con actitud, lo que sea, usted ore a favor de esa persona. Porque usted sabe que lo que está esperando es el maligno. Entonces, para guardar nuestros corazones, uno debe perdonar toda la vez, sabiendo que lo que estamos viviendo en el mundo espiritual, y orar a que Dios tenga misericordia y en su tiempo haga su voluntad. Amén.
estamos hablando, ¿verdad? Que la lucha no es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí estamos viendo que hay una jerarquía. Entonces así vemos como en el mundo natural, ¿verdad? También hay una jerarquía. Aquí vemos que en el mundo natural hay soldados, brazos, cadetes, capitanes, oficiales, generales, en el mundo militar de aquí, de la tierra. También en el mundo espiritual también hay jerarquías, como lo leímos aquí, principados, potestades, gobernadores, hay jerarquías. Así se mueve el mundo espiritual. Entonces ya después que hago esto un recargo, estos puntos, ahora sí vamos a comenzar a hablar lo que son con el tema de hoy, que son las armas que se usan en la guerra espiritual. Entonces vemos, ¿verdad?, que así como en el mundo natural, aquí nosotros tenemos armas, los países, las naciones, todo, hasta individualmente, tienen armas que sirven, como decía el pastor, para ataque y defensa. En el mundo espiritual también hay armas espirituales, que nosotros no las vemos, pero están todo en la palabra. Armas para defendernos en contra de la tiniebla, en contra de ese mundo espiritual que nos acecha todo el tiempo, que quiere destruirnos, que quiere acabar con un matrimonio, que quiere acabar con los hijos, que quiere deshacerlo de los hijos, porque ese es el trabajo de Satanás, y él lo está haciendo. Entonces vemos, vamos a buscar, voy a leer aquí en 2 Corintios 10, del capítulo 3 al 5. Lo voy a leer en otra versión. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí estamos diciendo que aunque somos de este mundo, no somos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y que las armas de nosotros las que creamos no son naturales. No es un cuchillo, no es un machete, no es un arma letal, no. Nuestras armas son espirituales, que aunque no la veamos, es algo real y que existe. Entonces vamos a buscar aquí, en el libro de Salmos, Salmo capítulo 7, del versículo 11 al 13. Dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. ¿Quién va a afilar su espada? Hablando aquí de Dios, de Jehová de los ejércitos. O sea, que estamos viendo que Dios tiene una espada. Y esa espada es un arma de guerra. Sigue diciendo: armado tiene ya su arco. Oh, Jehová tiene un arco. Nuestro Padre tiene arco. Y lo ha preparado. Eso quiere decir, fíjense el armamento que la Biblia dice que tiene. En una espada, hablando de Jehová, de Dios, armado tiene ya su arco y
Biblia dice que nos habla de la cena del Cordero, que vamos a estar cenando con Él. Eso nos espera. Para cenar, ¿qué se necesita? Una mesa, que sea una mesa larguísima, de tal como una persona la quiere. Ahora que hay mesa. ¿Dónde nos vamos a sentar? ¿Preparados nos vamos a comer? Vamos a estar sentados en la mesa. Hay silla. ¿Dónde vamos a comer? Porque las manos no pueden comer. Hay plato, hay cuchara, tenedor, vaso y unos utensilios de oro. Dice que hay mar de cristal. Pero que también hay mar. Pero de allá atrás un mar de cristal puro, limpio, sin contaminación. Y dice que las calles son de oro. Aquí hay oro. Aquí no hay calle de oro, pero hay oro. Entonces están viendo que lo que hay aquí en el mundo natural estaba ya antes en el mundo espiritual. O sea que esto es un reflejo del mundo espiritual. Es un reflejo. Yo he tenido visiones y he visto el enemigo que me han ametrallado. Como les estoy diciendo, que lo que hay aquí, hay aquí. Ustedes ven que los gobiernos cuando hablan de ahora que se está tomando de la tecnología, nos hablan de una tecnología cuántica. Ellos mismos dicen que no pueden ver la Tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esas tecnologías del enemigo, de las tinieblas, porque cuando no son cristianos, ¿qué se inclinan ellos? Buscando el poder de la fuerza con el maligno. Entonces, esa tecnología, hay tecnología que es del maligno. Entonces, claro, es una tecnología avanzada. Como cuando hablamos de los jóvenes de su humanidad, pero sabemos que eso es un demonio. Demonios que se hacen pasar por el carretero. Entonces, esa tecnología de las naves, eso es de la tecnología. Ellos, al la parte de los jóvenes que son demonios, ellos se encargan de eso, porque es la parte de la tecnología que están haciendo. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el libro de Malaquías. Malaquías 3, del 2 al 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavador. O sea que como fuego, Él tiene fuego. El mismo fuego. Y también lava como un jabón que lava. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos, o sea, limpiará a la persona con fuego y con jabón. O sea que eso también es una pareja. Esas son cosas espirituales que uno en oración la usa, pero para usar eso no se tiene que hacer. Porque yo no hago nada por orar, pero no estoy viendo lo que dice. Entonces vamos a ver más. Puede ser que sin fe es imposible agradar a Dios, para que se mueva el poder de Dios, para que se mueva el milagro. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra a hacer milagros de cosas, muchos no recibieron, no decían por qué, porque no tenían fe. Entonces estas cosas hay que creerlas y tener fe en la obra de Dios. Entonces dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Dios, fíjense el fuego, los afinará como a oro, y como a plata, y traerá Jehová ofrenda. O sea que el fuego, él lo usa, se usa el fuego para dos cosas, para destruir, un ejemplo, para que vayamos a aprender. A veces hay que echar una con la puerta de su casa, y que sabe que se puede, es una cosa una cosa negra, una cosa brujería. Usted no puede tocar eso. Primero que hace usted es orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que se pueda de esta brujería, y en el nombre del Señor Jesucristo, te saco tu fuego de Dios, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego sobre esta brujería, fuego, fuego, tu fuego quema, destruye, pulveriza. Pero estamos de en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos esos conjuros, esos palabras de maldición, decreto que hay invierno, todo se casa y se rompe. Por completo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que cortar esa brujería de Dios fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo ese de lo que está operando que lo está operando sí, porque usted le dio la orden de esa niña. De esa manera es que se lo usa. Utilizando un arma de Dios que es el fuego. Y orando se utiliza la espada. Yo lo que no utilizo el poder, pero yo uso el poder. Veamos lo que
libro de Isaías 14, versículo 23. Fíjense que todo lo que estamos hablando y todo lo que está enseñando está en la palabra. Aquí no estamos inventando nada, aquí no se está hablando, todo está en la palabra. Isaías capítulo 14, versículo 23 dice: y la convertiré en posesión de rizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo tú aquí? Tremendo. Que tiene escobas de destrucción. Vamos a leer otra vez. Y la convertiré, hablando Jehová, en posesión de rizos y en lagunas de agua. Isaías 14:23. Y la barreré, hablando Jehová, y la barreré, o sea, el mismo la barreré, con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. O sea que el Padre tiene escobas de destrucción. No lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Ahora, como estamos acostumbrados a esto, porque normalmente las cosas no se hacen en la iglesia, pero aquí está la palabra. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos usar esa escoba de destrucción? Recuérdense que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las personas no podían pretender. O sea, el enemigo entraba en la persona y nos demora. La persona no podía pagar el perdón. Y en el nombre de Jesús nosotros fuera que todo el mundo no puede. Porque antes no, todavía no había venido el Señor Jesús, no había pasado por la parte de la redención, la entrega en la cruz del Calvario, no había pasado eso. Ellos no podían pretender ni hacer nada. Por eso era que la palabra del pecado era parte. Hacían cualquier cosa y morían. Pero no podían hacer lo que podían hacer. ¿Qué pasa hoy? Para que te cometa un error, cualquier falta que va a la palabra. Hoy no podemos hacer eso. Para que perdone al Señor. Dice lo que dice la Biblia, que si confieso mi pecado, que si confieso mi pecado de fe y justo, para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Esa es la promesa que tenemos. Y nosotros declaramos al Señor nuestros pecados y Él nos limpia. Y después, en el nombre del Señor Jesucristo, hagamos y echamos fuera todo lo que haya entrado en nuestras vidas por esa puerta de pecado. Y en el nombre del Señor Jesucristo se va. Ahora, pero antes no se podía hacer esto. Entonces antes, clamaban mirando a Dios para que Dios hiciera las cosas. Pero ahora el Señor no está viendo qué pasó. Acuérdense que como Adán y Eva, del pecado de Adán y de Eva, ellos perdieron la autoridad sobre el mundo por el pecado. El Señor Jesucristo recuperó esa autoridad que no había perdido. Y dice la Biblia que se le entregó a la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Por eso que la Biblia dice que tomaremos nuestras manos serpientes y seremos escorpiones y no las matarán. Nosotros, como en el nombre del Señor Jesús. Podemos reprender nosotros en el nombre del Señor Jesucristo y también le podemos pedir al Padre que lo haga también. Pero el Señor también nos ha dado a nosotros esa autoridad, ese poder. Entonces dice, ahora vamos, busquemos Santiago 5:16. Dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense que aquí nos está enseñando la palabra de Dios, que hay una oración eficaz. Dice que la oración, Santiago 5:16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces uno se pregunta, entonces ¿cuál es esa oración eficaz? Porque yo oro y le pido a Dios y clamo a Dios y le lloro y le ruego. Pero aquí dice que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que hay una oración eficaz. ¿Cuál es esa oración eficaz? Cuando nosotros oramos con la palabra del Señor. Independientemente de lo que hagamos, si vamos a orar, orar es orar por mis necesidades. Si vamos a interceder, orar por otras personas. Si vamos a hacer oración de guerra, que es agarrar contra el enemigo, y cualquier cosa, nosotros tenemos que orar con la palabra. Recuerden que Dios no está comprometido con mi palabra, con nuestra palabra. Él está comprometido con lo que dice la Biblia. Entonces, la primera arma de guerra, la principal, es la misma palabra de Dios.
Imagínense que la palabra de Dios es como un baúl, un cajón, un baúl. Y dentro de ese baúl ahí está todo lo que nosotros vamos a necesitar. Esa es la palabra de Dios en nuestro manual de vida. Ahí nos enseña todo cómo orar, cómo pretender, guerrear, todo. Toda la alma, todo está aquí adentro. Por eso que es la Biblia principal, que aquí está todo. Fuera de aquí nada. Cuando ustedes le enseñen algo, tiene que estar aquí. No voy a enseñar algo porque yo creo, porque yo pienso, porque me parece que es bonito, porque yo pienso que es así, porque tengo un sueño, porque tengo una revelación. No. Todo lo que yo enseño tiene que estar alineado a la palabra para que sea que venga de Dios. Con eso nosotros verificamos si viene de Dios o no viene de Dios. Porque si la Biblia me dice, un ejemplo, no es así. Camino de todos los días con el pie derecho. Pero yo tuve un sueño, una revelación que tenía que caminar con el pie izquierdo. Y vengo y enseño que yo tuve un sueño, una revelación, una unción, que tengo que caminar con el pie izquierdo. Pero eso yo tenía que alinear la palabra. ¿Qué me decía la palabra? No, pero la palabra me dice que con el pie derecho. Entonces, ¿cómo viene de Dios? En el nombre del Señor Jesús, hacer eso sobre el mundo. Y yo no puedo hablar una cosa que sea que no venga de Dios. Entonces tenemos que aprender eso. Todo como humanos no pasa. Todos pasamos por eso. Entonces busquemos lo que es la armadura de Dios. En Efesios 6, yo voy a llevar mi tuya. Efesios 6 del 10 al 18. Nos dice, ¿qué pasa ya primero? ¿Qué pasa con esta armadura de Dios? Esto es demasiado importante. La cosa que como primero, porque esta armadura de Dios, la Biblia nos manda a que tenemos que vestir, tenemos que vestir con la armadura de Dios para que se tire el día malo. ¿Cuál es ese día malo? Cuando viene el problema. El enemigo se levanta con el marido, el enemigo se levanta con la esposa, el enemigo se levanta con el hijo, la hija, el enemigo se levanta en el trabajo, me quiere tocar, me quiere esto, aquello, me quiere un problema, yo no sé nada, que se me levantó el jefe, yo no sé qué es lo que está pasando. Y así situaciones agrícolas, que yo no sé qué está pasando, que no puedo bloquear, me meto por aquí, me meto por allá, y siento una cosa, no percibo una cosa, no sé qué está pasando. La Biblia nos manda a que tenemos que estar vestidas con la armadura espiritual, pero esto es espiritual. La armadura de Dios. Y vamos a eso. Dice, en Efesios 6, a partir del 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Fíjense que es un mandato. Dice, vestidos. O sea, el uno no va a vestir. Ya está, no está mamando nosotros. Vistas. Eso es lo que está diciendo, vistas. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podamos estar firmes contra los ataques del diablo. O sea que si nosotros no estamos vestidos, primero estamos desobedeciendo, porque Dios nos manda que nos vistamos. Si yo no me visto, estoy en desobediencia. ¿Y qué va a traer eso como consecuencia? No voy a poder resistir los ataques de Satanás. No voy a poder como lo que hace el Satanás. No voy a poder estar firme. Porque Satanás ataca por todas las áreas. Busca las debilidades de nosotros y ataca por ahí, empieza a dar sus ataques. Si nosotros no estamos vestidos, no procuramos el estar vestidos, porque dice aquí que no vamos a estar firmes contra las acechanzas que son contra los ataques de Dios. Dice, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Fíjense, nadie quiere sufrir en esta vida. Yo no quiero sufrir, nadie quiere sufrir, nadie quiere sufrir nadie. Pero lamentablemente eso es parte de la vida. Dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario estar al reino de los cielos. O sea que las tribulaciones son un problema, eso no va a faltar. Siempre van a estar, se presentan por aquí, por allá, siempre se van a presentar. ¿Ok? Pero Dios nos ha dado armas, Dios nos ha dado fuerza, Dios está con nosotros, tenemos al Espíritu Santo de Dios, y la Biblia dice
ya nos ha hecho más que vencedores. O sea que nosotros podemos vencer todas las cosas. Claro que sí, porque ya nos dio la victoria. Solo que tenemos que hacer las cosas y que cuando no estamos alineados a la palabra, estamos cometiendo errores, de repente podemos entender, no saber, hay problema. Siempre hay problemas para no hacer una cosa conforme a la Biblia. Entonces dice, por tanto, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Si no tenemos toda la armadura de Dios puesta, dice que no podemos resistir el pecado. O sea que nos va a derrumbar, vamos a caer en depresión, en medio de todos esos problemas. ¿Por qué? Porque no vamos a resistir el pecado. Está diciendo aquí, por lo tanto, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el llamado y habiendo acabado todo, está firme. O sea que se acabó el problema, las aguas se pararon, pero ahora tengo que mantenerme firme como, orando en ayuno, o sea que no puedo bajar la guardia, porque si la bajo, el enemigo. Entonces esto es una guerra, esto es así, una guerra, una guerra. Y dice en el 14, está pues firmes, seguido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Seguido vuestro lomo con la verdad. Seguido vuestro lomo de la verdad, habla del cinturón de la verdad. En la esquina de la patria. ¿Cuál es ese cinturón de la verdad? La palabra de Dios, la verdad que Cristo, la palabra. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, cuando usted conoce la palabra, cuando usted conoce la verdad, el enemigo no va a venir a engañarla. Una vez una sobrina mía, como me estaba escribiendo, porque estaba el enemigo de la mente, y le decía, te vas a morir, le decía cosas así que te vas a morir. Yo le digo, ay, ¿qué le dijiste? Yo le dije, nada, y a lo mentiroso, porque no voy a morir, no voy a morir nada. Porque en las manos de Dios está la vida de la muerte. Ah, ¿qué hizo ella? El ataque lo tuvo, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que en las manos de Dios está la vida y la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno tiene una mano. Sí, la aprobación de Dios. Recuerden el caso de Job. Dios le dio permiso a Job para que matara a su Dios. Le dio permiso a Satanás. Le dio permiso a Satanás para que lo dejara prácticamente apunado. Y hoy mismo dijeron, es un hombre millonario, él mató a los vecinos en un día de lo dejó apunado y para completar le dijo, por esto que es una población, que le estaba diciendo, lo puedes enfermar, entonces tú puedes enfermar los cuerpos, pero no puedes enfermar. O sea que vemos que Dios aprobó, Dios le dio permiso a hacer algo y lo limitó, como se preocupa matar. Y Satanás no lo mató porque a un Satanás obedece a Dios. Satanás tiene que someterse a Dios. Recuerden que ya Satanás perdió. Desde el momento que el Señor Jesucristo murió, el Señor Jesucristo recuperó todo en la cruz. Y Satanás tiene un permiso por el mismo. Hoy día él tiene poder, pero también cuando nosotros le entregamos ese poder. ¿Cómo? Por el pecado. ¿Entiendes? Se le abre todo. Y a través de varias cosas que le toman adelante, vamos a ver. Entonces vemos que eso lo autoriza el Señor. No tanto se debe decir así, y bueno, ahí lo ven, cosas ya. Pero eso es importante saber la palabra, porque me está pasando otra cosa. El enemigo le habla la mente a la gente. Le habla la mente. Si la persona no sabe discernir, o no conoce la palabra, se deja llevar por lo que le viene a la mente y lo hace. Por eso que vemos que cuando decía que hay mucha gente viviendo desde Dios, como quien dice la hoguera, mató a esto, mató al otro, y mató a la familia y los padres. ¿Por qué? Porque escuchan voces. Y ellos hacen lo que las voces escuchan. Pero si no, eso le pasa a los cristianos. Mi sobrina es cristiana. Y ella está escuchando y le dice que te va a matar. Te vas a morir. ¿Me entiendes? Ella tuviera deprimida, tuviera animal. Pero si conoce la palabra, tú tienes que responder por qué. Una palabra. Recuerda que esa es la oración eficaz. Cuando tú oras por la palabra, ahí vemos también el caso de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba haciendo la ayuno de 40 días
de vida que nosotros fuera. Con la palabra, él mismo se lo ha escrito, declaró fuera de la casa. Dijo, escrito esto. No solo de pan y de hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y así será uno de Cristo. Que hay la tentación. Entonces nosotros, cuando leemos, tenemos que dar una manera eficaz que con la palabra. Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver de aquí. Un ejemplo. Tengo ahorita una crisis financiera, no tengo nada, no tengo de comer. Padre, tu palabra dice que no es mucho de esa palabra ni de existencia ni de ningún lugar. Ya yo voy a declarar la palabra. Señor, necesito. Ábreme Dios. Toca corazón. No tengo dinero. Ya mañana me tengo que ir a almorzar, no tengo recibo de cosas. Debo hacer la palabra. Entonces Dios está contribuyendo con esa palabra. Señor, tú eres el pueblo de vuestra casa. Te estoy declarando la palabra. Tú eres mi proveedor, te estoy declarando la palabra. Tú eres mi ayuda. Señor, ayúdame. Provee porque lo necesito. Ábreme puertas, Señor. Provee un buen empleo, si tú eres el creador. Entonces, todas las cosas lo tengo que orar por la palabra. Como hice yo al principio. No al principio no estaba nada. Entonces, cuando yo entendí eso, yo agarré un cuadernillo y empecé a anotar. De repente, uno ora por la enfermedad. Señor, tu palabra dice de portugués no se usa más plural. Yo le escribí. Bueno, otro tipo de así. Que si de repente hay necesidad, bueno, yo le escribí, yo le escribí. Todo eso, empecé a escribir Google, y ahí busca. Depende de la necesidad, ustedes buscan un versículo. Y la marca no es seguro. Y lo van anotando todo. Yo me ponía así, cuando yo oraba, yo me cuadernito, y oraba y Señor, mi palabra dice aquí. Y trataba de orar. Porque así yo no sabía nada. Entonces uno tiene que buscar la manera. Y de tanto usar, ya eso se le va quedando un camino. Y al mismo tiempo más menos. Entonces vemos, esta fue mi objetivo, no con la verdad. La verdad es la palabra, la verdad es que cuando tenemos esa verdad, el enemigo no va a venir con mentira. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. Y dice, y vestido con la coraza de justicia. La coraza de justicia, ahí dice que Satanás ataca los corazones y las emociones, la autoridad y la confianza. Por eso que cubre todo esto. Vemos en el caso un ejemplo bíblico de David, que David estaba siendo perseguido, sin hacer nada, porque lo estaba persiguiendo solo para matar. Ya yo lo había escogido, que iba a ser rey, pero yo no había estado hermano. Estaba huyendo porque Saúl lo quería matar, y él no le había hecho nada malo a Saúl. Entonces, ¿qué nos enseña aquí ese relato? De que aún David, por algo injusto, lo estaba buscando para matar, el propio, como decía, que era el rey de Saúl, él estaba confiado en la justicia de Dios. Entonces, así mismo nosotros, independientemente de lo que vivamos, lo que nos esté pasando, lo que nos vaya pasando, nosotros tenemos que estar confiados en esa justicia de Dios, que Dios tiene todo el control. Que no importa si en este momento no estoy sufriendo, estoy llorando, pero va a venir el tiempo donde voy a reír, donde voy a gozar, porque esa es promesa en la Biblia, y yo tengo que creer en esa promesa. Acuérdense que las cosas no se hacen en el tiempo de uno, se hacen cuando Dios quiere en el tiempo de Dios. Bueno, tenemos el caso de nuestra hermana, que a la final su mamá se convirtió. Entonces, en los tiempos, no estoy diciendo que todo pase así, pero Dios conoce cómo hacer la cosa. Pero esa promesa que la cumple. Solo uno tiene que ser valiente y creer y sobrellevando toda la cosa. Se formó la tempestad, ¿qué pasa en el mundo natural? En algunas horas, al día siguiente, eso va a pasar, por eso lo voy a hacer. Entonces los problemas no van a dar la vida. Pasa y ya. Y uno sigue en la lucha, porque a través de mucha tribulación es necesario entrar a la revolución. Entonces dice, entonces, por eso es que dice que ya atacan las emociones y eso. Un problema, y empieza a atacar las emociones. Empezamos a sentirse mal, y empieza a atacar todo eso y ahí empieza a entrar tristeza. Y entra depresión, y cuando va a ver no se quiere buscar la cara. Porque está uno por el piso. ¿Por qué? Porque no tenemos la coraza de justicia. No tenemos esa confianza en la justicia de Dios.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todo con la luz de fuego del maligno. Uno de los más importantes, porque es uno de los más importantes. Con ese escudo nosotros nos podemos proteger cuando el enemigo venga a atacar, me quiera venir a oprimir, me quiera dar un paso de piso, me quiera derribar, y también lo podemos utilizar a defendernos también como arma de guerra de defensa. Si nosotros no tenemos esa fe fuerte en la palabra, en el Señor Jesucristo, que no importa lo que yo vea, no importa lo que yo escuche, que te vas a escuchar mujer, tú estás en la mano del Señor, más nada así. Que viene, que se tira en el piso, viene el hombre borracho, Señor, gracias, gracias porque Él está en tus manos. Y tu palabra dice que nadie nos va a dejar de tus manos. Y Él está bajo tu promesa porque yo te sigo a ti, a un Dios fuerte y poderoso, y tú te dejas así, no importa que en el piso está, sin gloria a los pachos, así. Esa es la actitud que Dios es lo que nosotros tenemos que tener. Cuando el enemigo ve eso, se pone como un furioso, como un diablo, más diablo de lo que es. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas como debe ser. Lo que no quiere es sufrimiento. Entonces, por eso nos pone situaciones a tumbarnos y derribarnos. Entonces, debemos que todo que se puede hacer. Si nosotros no tenemos fe, no tenemos ninguna escudo. Y ahí está más grave la cosa. Porque dice la Biblia que si es imposible, no lo van a ver. Todo se mueve por fe. Si no tengo fe, ahí viene el enemigo a atacarme de todo lo que está. Y ahí viene arriba, destruye la casa, destruye el lugar, destruye el mundo. O sea, miren lo delicado que es. Entonces dice, me salté el 15. Ya le pudo la fe. Dice, y calzado los pies en el apuesto del evangelio de la paz. O sea que tenemos que calzar, nosotros tenemos que ponernos la sandalia. Puede ser el principio mismo que nos invitamos. ¿Cómo nos ponemos nosotros esa sandalia? Predicando el evangelio. O sea que el silencio es un mandato. Hay muchos que no pueden venir a la congregación a predicar bien, pero pueden predicar su trabajo. Donde quiera que estén, ustedes le hablan a la persona de Cristo, hablan de Dios, de la salvación, le hablan de lo que es, y ya usted está haciendo un trabajo. Ya por ahí usted tiene sus sandalias puestas. Pero si usted no predica, no le habla de Cristo, ni aquí, ni allá, ni una parte, hay problema. Eso quiere decir que usted espiritualmente, esta es una vestimenta que el mundo espiritual usted la tiene. Si usted no está predicando, esa sandalia no va a poder. Porque en el mundo espiritual descansa. Entonces hay un problema. Y dice, al 17, y toma el yermo de la salvación, es el casco de la salvación. El yermo es el casco, fíjense lo que trabaja, que es lo que protege la mente, los pensamientos. ¿Dónde es el campo de batalla en la mente? El enemigo ministra la mente. ¿Y qué va a ministrar? Lo contrario de la palabra, porque no va a hablar. No te pongas mal, no te feliz, no te faltas. Que Dios va a decir, tú estás avanzando, ¿cómo le va a decir el enemigo que hace todo esto? El enemigo no puede decir lo contrario. No, para que va a seguir. Eso no va a servir, eso no va a funcionar. Eso es lo que va a ministrar el enemigo en la mente. Y muchas veces pensamos en nuestros pensamientos. No, son ministraciones del enemigo. No, ¿para qué te van a meter eso? No van a hacer cosas. Eso solo va a quedar, eso nadie va a comprar, nadie va a meter. ¿Quién le va a controlar eso? Entonces el enemigo trabaja en la mente de la persona. ¿Y qué nos va a llevar a él? A que nosotros desconfiemos en Dios. Nos va a llevar a que nosotros pequemos, porque yo, al ayudar a Dios, la vida es pecado. Y cuando uno lo encuentra, mírense el predicador que es. Nosotros no podemos ayudar en ninguna circunstancia. Yo le digo, no importa lo que vean, no importa lo que escuchen, no importa. Pero usted firme con la palabra, usted tiene su mirada, que dice la Biblia, que nuestra mirada no la movamos ni a la iglesia ni al tiempo. Tiene que estar firme en el Señor. Deje que se caiga, deje que pase lo que pase, deje que diga lo que diga, allá. Y
declarar y hablar en palabras, no importa lo que sea. Allá va hospitalizada, Señor es testigo. Ella estuvo, como dice una hermana, yo no le paré ni caballado. Ese hijo es tuyo, esa hija es tuya. Así, con esa fe y esa fuerza. Y Dios lo va a hacer. A tu manera, pero lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que confiar y creer. Y dice, y la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Fíjense la palabra. Con la espada nosotros atacamos y también nos defendemos. Y la espada, ¿cuál es la palabra? Fíjense que por todas partes también es la palabra. Si nosotros no conocemos la palabra, está pasando una situación, tenemos que declarar la palabra, hablar la palabra. En contra de la situación que estamos viviendo. Si no hablamos la palabra, no estamos haciendo nada. No estamos orando eficazmente. Y dice, llorando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todo. O sea que orar. Entonces vamos, otro elemento de otra arma de guerra es la oración, como vamos hablando. Entonces les voy a dar un ejemplo de cómo orar la palabra. Vemos en Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos orando a favor de la iglesia. Padre, tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El enemigo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. El enemigo quiere destruir, pero tú, Señor, no lo vas a permitir predicar a la iglesia, que no va a prevalecer. Y ahí empezamos a orar por la iglesia, pero ya nace la palabra. El Salmo 91 es una arma completa, una arma de guerra fuerte, completa. Padre, declaro, Señor, que yo, mi esposo, Carlos, mis hijos, toda mi casa estamos bajo la luz del Altísimo, nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente, te declaramos palabras, nosotros te decimos, Jehová, que tú eres nuestra esperanza, nuestro castillo, en ti nosotros confiamos, tú nos libras del lazo del cazador, de la peste destructora, muy de protección contra enfermedades, contra todo. Dice que con tus plumas nos cubrirás, nosotros estamos seguros, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra alarga, no tememos al terror nocturno, ni a la saeta que pone de día, ni a la pestilencia, que es una enfermedad de todo, que hace en la oscuridad, ni a la mortandad, a esa enfermedad de muerte, que en medio del día destruya, caerán a nuestro lado mismo y en nuestra diestra mano, nosotros nos llegará. Ciertamente como tus ojos miraremos la recompensa del tío, porque nosotros te hemos puesto a ti, que tú eres nuestra esperanza, al Altísimo con nuestra habitación, no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, porque tú mandas los ángeles cerca de nosotros, alrededor de nosotros, que nuestra casa, nuestra vida, que nos guarden en todos nuestros caminos para que nosotros que nos comience en tierra. Fíjense esa oración tan poderosa, y es el Salmo 91 que también dice muchas cosas. Y así sucesivamente, ¿vale? Declarando por el Salmo 91. Dice también en Isaías 54:17, dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se levante en contra del juicio. Esta es la herencia de los hijos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Padre, tu palabra dice que tu palabra dice a ponerse como esos señores solísimos. Están hablando contra de mí, se levantan contra mí, Señor, tu palabra dice que ninguna arma forjada en contra de mí prospera. Y tú condenas toda lengua que se levanta contra nuestra Dios. Presento esta situación delante de ti, Padre, está pasando el directo, pero he declarado tu palabra, que ninguna arma en contra de mí prospera. Allí, pero te está dando y se va a su eficaz, que no son la palabra. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vemos que aquí someteos pues a Dios, resistir al diablo. Para que nosotros podamos resistir al diablo, tiene que haber primero un sometimiento a Dios. Cuando hablo de sometimiento a Dios, es a la palabra. Todo lo que la palabra manda hacer, yo tengo que hacerlo. Si la palabra me dice, come todos los días aguacate, yo tengo que comerme todos los días aguacate. Si yo no me lo como, yo no estoy obedeciendo a Dios, estoy en desobediencia a Dios, porque no tengo desobediencia a Dios. Entonces, ¿cómo así pretendo de que el enemigo, de cómo yo no voy a resistir y cómo el enemigo se va a ir? Dice, y huirá de vosotros, ¿cómo lo voy?
si yo estoy siendo desobediente a Dios? Fíjense cómo se maneja lo que es el mundo espiritual. Sometió pues a Dios, resistía al diablo y mira de vosotros. Entonces primero tenemos que pedirnos a Dios que nos ayude a someternos a la palabra. Que todo lo que la palabra dice, yo lo hago. Así me gusta como cumple. Amén, 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 ayúdame, Señor. Cuando yo hago eso, el enemigo retrocede. ¿Por qué? Me va a poner mi madre, todo lo que yo hice, todo lo que está haciendo. Y empieza a llamar. Pero si el enemigo ve que está en repetida repetidamente, que no te ves, ¡ay, el goza! Y empieza a atacar la iglesia, porque está viendo por está viendo por porque no es iglesia. Vemos también en Romanos 8:37 dice: ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, tu palabra dice que yo soy más que vencedor en el Señor Jesucristo. Yo soy más que vencedor. Y ahí yo comienzo. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Padre, estoy pasando por esta situación, pero tu palabra dice que tú vas a pelear conmigo. Está pasando toda esta injusticia, pero tu palabra dice que tú vas a pelear conmigo. Y yo voy a estar tranquilita y quieta, confiada en ti. No es que esté tranquila sin orar, no. Voy a estar orando, reprendiendo, pero confiando en que el Señor está haciendo, que es todo se va a anunciar. Cuando yo hago eso, estoy alineado que estoy haciendo como la palabra dice. En segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará de todo mundo. Señor, tu palabra dice que tú eres fiel. Que tú eres fiel y que tú me vas a afirmar y a guardar de todo mundo. Así que no importa